Hiram Aviv. El arte real. Hoy presenta la alquimia y la masonería. Los ritos masónicos no tendrían utilidad alguna si sus enseñanzas cayeran como agua en ánfora rota. Su objeto consiste en recordar al iniciado que ha de dar cada vez más predominio a la vida interior que a la atracción de los sentidos. La promesa del masón de ser un buen ciudadano, de practicar la fraternidad y de enseñar al ignorante, no quiere decir otra cosa. Diodoro de Sicilia decía que quienes participan en los misterios se hacen más justos, más piadosos, y mejores en todo. Por eso el primer paso de la vida iniciática es la entrada en la cámara de reflexión, o cripta, en donde han de morir las pasiones, para que el aspirante pueda ser admitido en el reino de la luz. Como decía hace siglos Plutarco, morir es ser iniciado. Esta importancia dada a la vida moral ha hecho decir que la masonería es como una religión. Si por ello se entiende el predominio de la vida del espíritu sobre la materia, no dejan quienes así la califican de estar en lo cierto. Pero si se quiere dar a entender que es un amasijo más de intolerancias, supersticiones y creencias absurdas, están equivocados. La masonería no puede asociarse a ninguna idea que la prive de su universalidad, puesto que tiene que ser un campo abierto, en que quepan todas las ideologías sinceras, sentidas y útiles a la humanidad. Es natural que el defensor de la sinceridad, de la creencia lógica que hay en todo masón, ha de luchar en contra de las supersticiones, muy a menudo confundidas con las religiones, porque la luz, es decir la sabiduría y la verdad son enemigas de las tinieblas, o lo que es lo mismo la ignorancia e ideas falsas. La gran obra de los masones tiene, pues, por objeto perfeccionar la vida humana individual y, por consecuencia, la de la colectividad. En esto consiste el objeto de la gran obra para los filósofos herméticos, a quienes no puede confundirse con los ambiciosos ilusos, que consumían sus recursos en procurarse fuego para calentar sus instrumentos alquímicos. El oro, símbolo del metal perfecto, representaba el ideal de los sabios. La alquimia es, según Pernetti, el arte de trabajar en la naturaleza sobre los cuerpos para perfeccionarla. La masonería trata de enseñar al hombre a transformar la piedra bruta de su alma ignorante, en piedra perfecta y sabia. El elixir de la vida eterna, tiene mucho que ver con la creencia en la inmortalidad del alma, a que se refiere la leyenda simbólica de Hiram Aviv. La piedra filosofal es perfecta cuando tiene el poder de cambiar los metales inferiores en oro, por proyección, o contacto. Tal es también la obra del iniciado. Proyectar su inteligencia para acelerar la evolución de la humanidad, transformando, con sus enseñanzas, el plomo de la ignorancia en el oro de la sabiduría. Grilot de Gibri dice en su gran obra que la alquimia de uno mismo es una alquimia trascendental. La nobleza de la obra requiere la del operador. Oh, buscador, la transmutación ha de verificarse en tu alma. La piedra en su estado definitivo es el absoluto mismo, el disolvente purificador con las fórmulas de belleza y perfección con que debes adornar tu alma. Y D'Urville dice, comentando la idea de que el hombre en sí es la materia de la gran obra, que la personalidad del hombre es indefinidamente perfectible y su evolución no tiene otro objeto que el de acercarle a la divinidad. Por lo tanto, quien quiera realizar una obra trascendente, debe convertirse en otro hombre, estudiar en sí mismo sus posibilidades, los defectos de su armonía para destruirlos y hacer que se aproximen a la armonía soberana. Cuando esta armonía sea perfecta, el hombre habrá terminado su evolución. Para purificar el vil metal, hay que encender el atanor del alquimista, y someter la materia al fuego del espíritu, de tal suerte que se encuentre purificada por la lenta combustión de sus impurezas y escorias. Quien desee ser adepto no puede realizar una obra imperfecta. El fuego del atanor de la voluntad ha de destruir lo que es impuro y exaltar lo bajo, de tal forma que todo lo denso se convierta en sutil. La obra alquímica requiere paciencia, porque la educación del hombre es lenta.
Oigamos lo que nos dice Gerilot Hibri respecto a lo que venimos diciendo. Coordina todas tus acciones y todas tus impurezas a fin de que llegues a formar un perfecto conjunto armónico. Esfuérzate en adquirir la extrema lucidez de tu entendimiento. Sepárate de lo impuro para la visión. No escuches lo que mancha el oído. Exalta en ti el sentimiento de la personalidad para esforzarte, más tarde, en absorberla dentro del seno del absoluto. Una vez que el discípulo se ha purificado y ha entrado en armonía con las vibraciones más sutiles, debe continuar su obra alquímica. Dice Gerilot de Hibri, dirigiéndose al discípulo. Tú posees un inmenso tesoro de fuerzas recónditas, cuya existencia ignoras, fuerzas considerables e invencibles que, escondidas en ti, superan a las del cuerpo. Aprende a utilizarlas, a hacer que obedezcan a tu voluntad, a ser su dueño absoluto. Este poder solo se te puede conferir por una lenta y laboriosa cultura de las fuerzas psíquicas que existen en ti en estado latente. Es preciso que te abstraigas en la vida superior exaltando poderosamente tu voluntad. Por lo tanto, esta es la verdadera enseñanza alquímica, guardada en los recetarios de alquimia y en las enseñanzas de la masonería. De forma, que primero hay que desarrollar las energías superiores, que han de reemplazar a los malos instintos, cuya destrucción es laboriosa. Y, una vez que el iniciado haya entrado en contacto con las fuerzas superiores, asimilándolas, podrá irradiarlas hacia quienes pidan su ayuda.